El Hospital Estatal de Salud Mental de Riverside abrió sus puertas en 1921 en las afueras de Hartford, Connecticut. Para 1954, la institución se había convertido en uno de los centros psiquiátricos más grandes de Nueva Inglaterra, albergando aproximadamente 800 pacientes en varios edificios distribuidos en un campus de 60 hectáreas. El hospital operaba bajo la supervisión del Departamento de Salud Mental de Connecticut y contaba con más de 200 empleados, entre psiquiatras, enfermeras, camilleros y personal de apoyo. El Dr. Richard Hanley fue el psiquiatra jefe del hospital y contribuyó decisivamente a la modernización de los métodos de tratamiento del centro durante la posguerra. El hospital había adoptado métodos terapéuticos más novedosos, como la terapia electroconvulsiva, el tratamiento de choque insulínico y diversas intervenciones farmacológicas consideradas progresistas para la época. La misión de la institución se centraba en la rehabilitación y la reinserción social de los pacientes. La estructura organizativa del hospital reflejaba la jerarquía médica típica de las instituciones psiquiátricas de la década de 1950. Los psiquiatras ostentaban la máxima autoridad, seguidos de los enfermeros titulados, los auxiliares de enfermería con licencia y los camilleros psiquiátricos. Los camilleros eran responsables de la atención directa a los pacientes, incluyendo la asistencia en las actividades diarias, la administración de medicamentos bajo supervisión y el mantenimiento del orden en las salas. Entre el personal del hospital se encontraba Mortimer Cattleman, un asistente psiquiátrico de 45 años que trabajaba en Riverside desde 1948. Nacido en una zona rural de Maine, Kellerman había servido en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y se había reincorporado a la vida civil con una baja honorable. Su servicio militar incluyó formación como médico sanitario, lo que lo cualificó para trabajar en entornos sanitarios. Sus colegas lo describieron como un trabajador competente y confiable, con una paciencia excepcional con pacientes difíciles. Las funciones de Kellerman incluían trabajar principalmente en la sala 7, donde se alojaban pacientes con enfermedades psiquiátricas graves que requerían supervisión intensiva. Sus responsabilidades incluían asistir en la higiene de los pacientes, distribuir medicamentos según las indicaciones médicas, supervisar el comportamiento de los pacientes y mantener informes detallados de los turnos. Trabajaba en el turno de noche, de 16 a 0, 5 días a la semana, y ocasionalmente se ofrecía como voluntario para realizar horas extras. La segunda figura clave en este relato fue Margaret Thornfield, enfermera titulada de 38 años que se incorporó al personal del hospital en 1951. Originaria de Massachusetts, Thornfield había completado sus estudios de enfermería en la Universidad de Boston y se había especializado en enfermería psiquiátrica. Supervisaba al personal de enfermería en varias salas y era conocida por su meticulosidad en la evaluación de los pacientes y su defensa de la mejora de los estándares de atención. Las responsabilidades de Thornfield incluían supervisar la administración de medicamentos, realizar evaluaciones de pacientes, coordinar con los médicos los planes de tratamiento y supervisar las actividades de los auxiliares de enfermería y auxiliares de enfermería. Su puesto requería una estrecha colaboración con el personal de todos los turnos, incluyendo la interacción regular con Kellerman durante los cambios de turno y las reuniones de atención al paciente. En 1954, la población de pacientes del hospital estaba compuesta principalmente por personas diagnosticadas con afecciones como esquizofrenia, trastorno maníaco-depresivo, depresión crónica y diversos trastornos de ansiedad. Los enfoques terapéuticos incluían las intervenciones farmacéuticas más recientes, como la clorpromacina, introducida en 1952, junto con terapias establecidas como el tratamiento electroconvulsivo y programas de terapia ocupacional. Los protocolos de medicación en Riverside seguían procedimientos estrictos desarrollados en respuesta a los avances en psicofarmacología. El hospital contaba con una farmacia central supervisada por un farmacéutico colegiado, y todos los medicamentos se dispensaban según las indicaciones médicas específicas. Las sustancias controladas se almacenaban en armarios cerrados con acceso limitado al personal autorizado, quien debía mantener registros detallados de toda la administración de medicamentos. La distribución física del hospital constaba de varios edificios conectados por pasillos cubiertos. La sala 7, donde trabajaba Kellerman, se ubicaba en la sección más nueva del centro y albergaba a 40 pacientes en habitaciones privadas y compartidas.
La sala incluía una estación de enfermería, un área de preparación de medicamentos, una sala de día y varias salas de tratamiento. Las medidas de seguridad incluían unidades cerradas para pacientes considerados peligrosos y acceso controlado a todas las áreas con suministros médicos. La atención al paciente durante la década de 1950 reflejaba la comprensión de la época sobre las enfermedades mentales y las opciones de tratamiento disponibles. El hospital mantenía una rutina diaria estructurada que incluía comidas programadas, administración de medicamentos, sesiones de terapia y actividades recreativas supervisadas. Los historiales clínicos de los pacientes se mantenían detallados, incluyendo observaciones diarias, respuestas a la medicación y notas sobre el progreso del tratamiento. El desempeño laboral de Kellerman durante sus primeros 5 años de empleo fue considerado satisfactorio por sus supervisores. Se adaptó bien al entorno hospitalario y demostró competencia en el manejo de situaciones difíciles con pacientes. Su experiencia militar se consideró una ventaja en el manejo de pacientes difíciles y recibió elogios por su capacidad para desescalar situaciones potencialmente violentas. El historial laboral de Thornfield reflejaba un desempeño excepcional y un crecimiento profesional. Se ganó rápidamente el respeto de sus colegas y pacientes gracias a su enfoque integral en la atención al paciente y su compromiso con los altos estándares de la práctica enfermera. Su capacidad de documentación y su atención al detalle habían sido especialmente valoradas por el personal médico, que dependía de sus evaluaciones para tomar decisiones sobre el tratamiento. A principios de la década de 1950, la tasa de mortalidad del hospital era de aproximadamente el 8% anual, lo cual se consideraba aceptable para un centro que atendía a pacientes con enfermedades mentales graves. Las muertes se atribuían generalmente a causas naturales, suicidio o complicaciones de tratamientos médicos. La institución mantenía procedimientos para investigar todas las muertes de pacientes e informar de los hallazgos a las autoridades estatales, según exigía la ley. El personal de Riverside había desarrollado relaciones laborales basadas en el respeto profesional y el compromiso compartido con el bienestar del paciente. El turno de noche, cuando trabajaba Kellerman, solía ser más tranquilo que el de día, pero requería vigilancia debido a la reducción de personal y a la posibilidad de incidentes con los pacientes durante la noche. El turno solía incluir una enfermera titulada, 2 auxiliares de enfermería y 3 celadores para cubrir toda la sala. Para 1954, el hospital había establecido rutinas y protocolos que regían todos los aspectos de la atención al paciente y el funcionamiento de las instalaciones. La introducción de nuevos medicamentos y enfoques terapéuticos había creado un clima de optimismo sobre los resultados del tratamiento y la rehabilitación de los pacientes. El escenario estaba preparado para eventos que cuestionarían el compromiso de la institución con la seguridad del paciente y expondrían el potencial de abuso en las relaciones de confianza en el ámbito sanitario. La primavera de 1954 marcó el inicio de una serie de incidentes que pondrían a prueba los sistemas del hospital y revelarían cómo la autoridad institucional podía ser manipulada con fines delictivos. Se habían sentado las bases para lo que se convertiría en uno de los casos penales más significativos en la historia de la salud mental de Connecticut, relacionado con el abuso sistemático de pacientes vulnerables por parte de un miembro de confianza del personal. La primavera y el verano de 1954 trajeron consigo un aumento inusual de muertes de pacientes en el Hospital Estatal de Riverside, que inicialmente pasó desapercibido debido a la estacionalidad de las fluctuaciones de la mortalidad en los entornos institucionales. Lo que comenzó como muertes aparentemente sin relación se reveló gradualmente como un patrón que desafiaría al personal médico del hospital y, finalmente, expondría una campaña sistemática de asesinato de pacientes. El Dr. Henley detectó por primera vez la anomalía estadística durante su revisión trimestral de los registros hospitalarios en agosto de 1954. La tasa de mortalidad había aumentado del 8% anual habitual a aproximadamente el 14% durante los 6 meses anteriores. Si bien estos aumentos no eran inéditos en los centros psiquiátricos, su magnitud y consistencia justificaban un análisis más minucioso por parte del personal médico. Las muertes parecieron ocurrir aleatoriamente en diferentes poblaciones de pacientes y categorías diagnósticas. Entre los fallecidos se encontraban pacientes con esquizofrenia, depresión y trastornos de ansiedad, sin una correlación aparente con sus afecciones mentales o regímenes de tratamiento específicos.
Algunas muertes se produjeron entre pacientes que habían mostrado mejoría con los nuevos medicamentos, mientras que otras se produjeron en personas cuyas afecciones se habían mantenido estables durante periodos prolongados. Margaret Thornfield fue una de las primeras personas del personal en reconocer la naturaleza inusual del aumento de la mortalidad. Su enfoque sistemático en la atención a los pacientes le había permitido mantener registros detallados de sus afecciones y respuestas al tratamiento. Observó que varios pacientes que habían respondido positivamente al tratamiento con clorpromacina habían experimentado un deterioro repentino de su salud física, seguido de la muerte en un plazo de 24 a 72 horas. Los síntomas que precedieron a estas muertes variaron, pero con frecuencia incluyeron complicaciones respiratorias, irregularidades cardíacas y alteración del nivel de conciencia. Las autopsias, cuando se realizaron, generalmente revelaron insuficiencia cardiovascular o paro respiratorio como causa inmediata de muerte. La limitada capacidad forense disponible en 1954 dificultó la identificación de causas específicas de muerte en casos en los que no existía un traumatismo evidente ni una enfermedad subyacente. Las preocupaciones de Thornfield fueron recibidas inicialmente con escepticismo por algunos colegas, quienes atribuyeron el aumento de la mortalidad a las variaciones naturales en la salud de los pacientes y a los riesgos inherentes al tratamiento de personas con enfermedades mentales graves. Sin embargo, su persistente documentación y su reputación profesional finalmente impulsaron a la doctora Henley a realizar una investigación más exhaustiva de las muertes. La investigación reveló que 31 pacientes fallecieron durante el semestre, en comparación con las 18 muertes esperadas según los promedios históricos. El exceso de mortalidad representó una desviación significativa de los patrones normales e indicó la presencia de factores que no estaban siendo abordados adecuadamente por las intervenciones médicas estándar. El aumento de la tasa de mortalidad no se limitó a ninguna sala o unidad de tratamiento en particular. Se produjeron fallecimientos tanto en pacientes masculinos como femeninos, en diferentes grupos de edad y entre personas que recibían diversos tipos de tratamiento psiquiátrico. Esta amplia distribución dificultó la identificación de factores de riesgo específicos o elementos comunes que pudieran explicar el fenómeno. El comportamiento de Mortimer Kellerman durante este periodo no mostró signos evidentes de angustia ni actividad inusual que pudieran indicar su participación en las muertes. Continuó desempeñando sus funciones con el mismo enfoque metódico que lo había caracterizado desde su incorporación al personal del hospital. Mantuvo una interacción profesional con sus colegas y participó en las conversaciones sobre el aumento de la mortalidad sin mostrar ningún signo de culpa o ansiedad. Los protocolos de medicación del hospital en 1954 incluían el uso de diversos medicamentos psiquiátricos disponibles a principios de la década de 1950. Entre ellos se encontraban la clorpromacina para la esquizofrenia, diversos barbitúricos para la ansiedad y los trastornos del sueño, y compuestos experimentales cuya eficacia se estaba probando en el tratamiento de diversas afecciones mentales. La preparación y administración de estos medicamentos seguían procedimientos establecidos para garantizar la seguridad del paciente y prevenir errores de medicación. Sin embargo, las salvaguardias institucionales de la época, si bien más sofisticadas que las de décadas anteriores, aún presentaban vulnerabilidades que podían ser explotadas por personas con acceso autorizado a medicamentos y pacientes. El turno de noche, cuando se reducía la supervisión, ofrecía oportunidades para actividades no autorizadas que podían pasar desapercibidas para los mecanismos de supervisión existentes. Las crecientes sospechas de Thornfield se vieron reforzadas por sus observaciones de cambios sutiles en el comportamiento y el estado físico de los pacientes antes de su fallecimiento. Varios pacientes habían presentado síntomas incompatibles con la medicación prescrita o con sus afecciones psiquiátricas subyacentes. Estos síntomas incluían sedación excesiva, depresión respiratoria e inestabilidad cardiovascular que se desarrollaron rápidamente y progresaron hasta la muerte a pesar de la intervención médica. El personal de enfermería comenzó a hablar del aumento de la mortalidad con mayor frecuencia durante los cambios de turno y las conversaciones informales. Se propusieron diversas teorías, incluyendo la posibilidad de interacciones medicamentosas, factores ambientales o enfermedades infecciosas que no se diagnosticaban correctamente. El concepto de daño deliberado no se consideró de inmediato, ya que la cultura sanitaria de la década de 1950 enfatizaba la confianza en los profesionales médicos y la autoridad institucional.
La investigación del Dr. Henley incluyó la revisión de historiales médicos, entrevistas al personal y el examen de los procedimientos del hospital para detectar posibles infracciones de seguridad. Se evaluó el cumplimiento de los sistemas de almacenamiento y administración de medicamentos con los protocolos establecidos. Se analizaron los sistemas de ventilación del hospital para detectar posible contaminación y se inspeccionaron las operaciones del servicio de alimentos para detectar infracciones sanitarias. No se identificaron factores ambientales o de procedimiento evidentes que pudieran explicar el aumento de la mortalidad. La junta directiva del hospital fue informada de la situación en septiembre de 1954. La junta, compuesta por líderes comunitarios y profesionales médicos, expresó su preocupación por el posible impacto en la reputación del hospital y su continua financiación con fondos estatales. Se asignaron recursos adicionales para equipo médico y capacitación del personal con el fin de abordar el aumento de la mortalidad y restablecer las tasas de mortalidad normales. A pesar de estas medidas, las muertes de pacientes continuaron ocurriendo a un ritmo elevado durante el otoño de 1954. La imposibilidad de encontrar una explicación médica clara para las muertes creó un ambiente de tensión e incertidumbre entre el personal. Algunos empleados comenzaron a preguntarse si el hospital estaba experimentando un brote de una enfermedad infecciosa o si los nuevos medicamentos estaban causando reacciones adversas inesperadas. La administración del hospital implementó medidas de seguridad adicionales, como un monitoreo más frecuente de los pacientes, requisitos más rigurosos de registro y una mayor supervisión de la administración de medicamentos. Estas medidas se diseñaron para identificar posibles problemas antes de que causaran la muerte de los pacientes y para proporcionar una mejor documentación de las condiciones de los pacientes y sus respuestas al tratamiento. La investigación consumió importantes recursos administrativos e interrumpió las operaciones normales del hospital sin obtener respuestas definitivas sobre la causa del aumento de la mortalidad. El personal médico continuó buscando explicaciones, manteniendo su compromiso con la atención y la seguridad del paciente. A finales de 1954, el patrón de muertes inexplicables se había convertido en la principal preocupación del hospital. La investigación reveló las limitaciones de los mecanismos de supervisión existentes y puso de relieve la vulnerabilidad de los pacientes psiquiátricos a diversas formas de daño. Todo estaba preparado para la siguiente fase de los acontecimientos que finalmente revelaría la verdadera naturaleza de la crisis que afrontaba el Hospital Estatal de Riverside. El invierno de 1954 a 1955 trajo consigo una reducción temporal de la mortalidad de pacientes en el Hospital Estatal de Riverside, lo que llevó a algunos miembros del personal a concluir que la crisis se había resuelto mediante la implementación de medidas de seguridad reforzadas. Sin embargo, a este periodo de aparente normalidad le siguió una drástica escalada que resultaría ser la fase más mortífera de lo que se estaba reconociendo como un patrón sistemático de asesinatos de pacientes. Margaret Thornfield aprovechó los meses de invierno más tranquilos para realizar un análisis más detallado de las muertes ocurridas durante el año anterior. Su revisión de los historiales clínicos reveló patrones que no habían sido evidentes durante la investigación inicial. Descubrió que el momento de las muertes a menudo se correlacionaba con las asignaciones específicas del personal y que ciertas áreas del hospital presentaban tasas de mortalidad más altas que otras. El análisis de Thornfield se centró en los procedimientos de administración de medicamentos y las circunstancias de cada fallecimiento. Observó que muchos de los pacientes fallecidos habían recibido sus medicamentos durante los turnos de noche, cuando había menos personal de supervisión. Los protocolos del hospital permitían que auxiliares experimentados administraran ciertos medicamentos bajo supervisión general de enfermería, una práctica que se consideraba aceptable dada la escasez crónica de enfermeras tituladas. Los medicamentos implicados en las muertes sospechosas incluían diversos fármacos psiquiátricos que se habían convertido en tratamientos estándar durante la década de 1950. Entre ellos se encontraban la clorpromacina, varios barbitúricos y compuestos experimentales cuya eficacia se estaba probando en el tratamiento de diversas afecciones mentales. Las dosis prescritas se encontraban dentro de los rangos terapéuticos aceptados, pero Thornfield empezó a sospechar que los pacientes podrían estar recibiendo dosis adicionales que no constaban en los registros oficiales de medicación.
Las asignaciones laborales de Mortimer Kellerman durante este periodo lo ubicaron en puestos que le permitían acceder regularmente tanto a pacientes vulnerables como a medicamentos controlados durante el horario nocturno. Sus responsabilidades incluían realizar controles a los pacientes, administrar los medicamentos recetados y responder a incidentes de comportamiento ocurridos durante el turno de noche. La confianza depositada en camilleros experimentados creaba oportunidades para actividades no autorizadas que serían difíciles de detectar bajo los protocolos de supervisión existentes. La primavera de 1955 marcó el inicio de la fase más intensa de la matanza. Entre marzo y mayo, 22 pacientes murieron en circunstancias que cada vez resultaban más sospechosas para el personal médico. Las muertes se produjeron en grupos, con algunas semanas con 4 o 5 fallecimientos entre una población de pacientes que previamente había registrado tasas de mortalidad de 2 o 3 muertes al mes. El aumento de muertes coincidió con cambios sutiles en el comportamiento de Kellerman, perceptibles para sus colegas observadores. Empezó a mostrar mayor interés en los historiales médicos de los pacientes y a hacer preguntas sobre los protocolos de medicación que excedían sus responsabilidades habituales. Sus interacciones con el personal de enfermería se hicieron más frecuentes y se ofreció como voluntario para turnos adicionales que le permitieron acceder más tiempo a las áreas de atención al paciente. Las sospechas de Thornfield se intensificaron al observar que muchas de las muertes recientes se habían producido entre pacientes bajo su supervisión directa o que mostraban signos de mejoría. Empezó a sospechar que alguien se estaba enfocando deliberadamente en pacientes que respondían bien al tratamiento o que estaban siendo considerados para ser dados de alta a centros menos restrictivos. El método de homicidio parecía consistir en la administración de dosis letales de medicamentos fácilmente disponibles en la farmacia del hospital. Los síntomas que presentaban los pacientes antes de morir eran compatibles con sobredosis de drogas, pero los compuestos específicos involucrados eran difíciles de identificar dadas las limitaciones forenses de la época. El uso de medicamentos psiquiátricos legítimos en cantidades letales dificultaba especialmente su detección. La selección de víctimas por parte de Kellerman pareció seguir un patrón basado en la oportunidad y la vulnerabilidad, más que en las relaciones personales o las características específicas de los pacientes. Se centró en personas con escaso contacto familiar, aisladas dentro de la estructura social del hospital y cuyas muertes tendrían menos probabilidades de provocar un interrogatorio exhaustivo por parte de familiares o autoridades externas. La motivación psicológica tras los asesinatos seguía sin esclarecerse, pero el patrón sugería una progresión del asesinato experimental a un comportamiento compulsivo. Las muertes iniciales podían haber estado motivadas por la curiosidad sobre los efectos de las drogas o por el deseo de controlar a personas indefensas. La escalada posterior indicó el desarrollo de una compulsión psicológica que lo impulsaba a matar con creciente frecuencia. La investigación de Thornfield durante este periodo implicó la observación minuciosa del comportamiento del personal y la documentación detallada de las condiciones de los pacientes y las circunstancias que rodearon cada fallecimiento. Comenzó a correlacionar el momento de los fallecimientos con los horarios del personal y a identificar patrones que sugerían una intervención deliberada en lugar de causas naturales o complicaciones del tratamiento. La respuesta administrativa del hospital a las continuas muertes implicó la implementación de medidas de supervisión adicionales, como rondas de supervisión más frecuentes, procedimientos mejorados de seguridad de la medicación y la documentación obligatoria de todos los contactos con los pacientes. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para abordar el problema fundamental de un miembro del personal de confianza que abusaba de su cargo para perjudicar a los pacientes. La cultura institucional de la década de 1950 enfatizaba la jerarquía y la deferencia profesional, lo que dificultaba que el personal cuestionara las acciones de sus colegas o hiciera acusaciones sin pruebas sólidas. El modelo médico de atención psiquiátrica otorgaba una autoridad considerable a los profesionales de la salud, creando un entorno donde los pacientes eran vulnerables al abuso por parte de personas de confianza. El impacto de las muertes en las operaciones del hospital fue significativo. Las familias de los pacientes comenzaron a expresar preocupación por la seguridad de sus familiares y los miembros de la comunidad comenzaron a cuestionar la competencia del personal médico del hospital. La reputación de la institución por su tratamiento progresivo y la atención al paciente se vio socavada por la crisis de mortalidad inexplicable.
El Departamento Estatal de Salud Mental comenzó a tomar nota de las estadísticas de mortalidad del Hospital Estatal de Riverside. Las autoridades realizaron investigaciones preliminares y solicitaron informes detallados sobre los procedimientos y las medidas de seguridad del hospital. El mayor escrutinio por parte de las autoridades estatales generó mayor presión sobre la administración del hospital para identificar y abordar la causa de las elevadas tasas de mortalidad. Para mayo de 1955, el patrón de muerte se había vuelto estadísticamente imposible de explicar por causas naturales o complicaciones del tratamiento. La agrupación de muertes en torno a turnos específicos y la consistencia de los síntomas sugerían una causa común que no se estaba abordando con intervenciones médicas convencionales. La evidencia apuntaba a un daño deliberado, aunque aún no se había identificado al autor específico. La investigación de Thornfield había avanzado hasta el punto de mantener registros detallados de las asignaciones del personal, el estado de los pacientes y las circunstancias de cada muerte. Su análisis reveló correlaciones que sugerían firmemente la participación de un individuo específico, aunque aún no había reunido pruebas suficientes para formular una acusación formal. El escenario estaba preparado para la confrontación que finalmente expondría la verdadera naturaleza de la crisis e identificaría al responsable del asesinato sistemático de pacientes psiquiátricos. El aumento de muertes durante este periodo representó el punto álgido de la actividad criminal de Kellerman y su creciente confianza en su capacidad para matar sin ser detectado. El descubrimiento del asesinato sistemático de pacientes por parte de Mortimer Kellerman en el Riverside State Hospital ocurrió durante la madrugada del 12 de junio de 1955. Los meses de cuidadosa observación y documentación de Margaret Thornfield la llevaron a sospechar que un miembro del personal era responsable de las muertes inexplicables, pero aún no había identificado al perpetrador específico hasta que una serie de eventos esa noche proporcionaron la evidencia concluyente que necesitaba. Thornfield estaba trabajando doble turno para cubrir la ausencia de sus compañeros cuando notó actividad inusual en el área de preparación de medicamentos del pabellón 7. Los protocolos de farmacia del hospital exigían que todas las sustancias controladas se guardaran en armarios cerrados durante la noche, con acceso limitado al personal autorizado con llave maestra. Aproximadamente a las 3:15 de la mañana, observó a alguien moviéndose por el área de medicamentos con una linterna, aparentemente buscando medicamentos específicos. Los movimientos del individuo fueron deliberados y demostraron familiaridad con el sistema de almacenamiento de medicamentos y los procedimientos de seguridad. Thornfield se posicionó donde pudiera observar sin ser detectada y esperó para identificar a la persona. Cuando la figura se movió hacia una mejor iluminación, reconoció a Mortimer Kellerman, quien no tenía previsto trabajar esa noche y no tenía ninguna razón autorizada para estar en el área de medicamentos. Las acciones de Kellerman indicaron que estaba seleccionando medicamentos específicos del inventario de sustancias controladas. Examinó varios frascos antes de elegir lo que parecía ser un vial de solución barbitúrica concentrada que ocultó en el bolsillo de su uniforme. Su comportamiento fue metódico y demostró un amplio conocimiento de la organización de la farmacia y la ubicación de los diversos medicamentos. Tras la salida de Kellerman del área de medicación, Thornfield lo observó dirigirse a la zona de descanso de los pacientes, donde se acercó a la cama de un paciente llamado Harold Whitman. Whitman era un hombre de 52 años que había ingresado en el hospital 3 meses antes para tratar su depresión crónica y que había respondido bien a la terapia con clorpromacina. Su condición se había estabilizado y se estaba considerando su traslado a una unidad con menos restricciones. Thornfield se posicionó donde pudiera observar la interacción de Kellerman con Whitman sin ser detectada. Observó cómo Kellerman administraba lo que parecía ser una inyección al paciente dormido. La administración no estaba autorizada por orden médica alguna ni documentada en el historial médico del paciente. El carácter secreto de la inyección y el acceso no autorizado a sustancias controladas constituyeron una clara evidencia de actividad delictiva. Los efectos de la sustancia administrada se hicieron evidentes a los pocos minutos de la inyección. Whitman comenzó a presentar dificultad respiratoria grave y complicaciones cardiovasculares compatibles con una sobredosis de barbitúricos. Su respiración se volvió dificultosa y su pulso irregular. A pesar de los aparentes intentos de Kellerman por brindarle cuidados paliativos, el estado del paciente se deterioró rápidamente.
La observación directa de Thornfield de este asesinato le proporcionó las pruebas necesarias para identificar a Kellerman como el autor de los asesinatos sistemáticos que habían asolado el hospital durante más de un año. El acceso no autorizado a sustancias controladas, la administración clandestina de medicamentos y la aparición inmediata de síntomas potencialmente mortales establecieron un claro patrón de daño deliberado. Whitman falleció aproximadamente 45 minutos después de recibir la inyección no autorizada. Los síntomas y la cronología coincidían con una intoxicación por barbitúricos, lo que confirmó las sospechas de Thornfield sobre la causa de las muertes anteriores. La observación directa del asesinato descartó cualquier posibilidad de que las muertes se debieran a causas naturales o complicaciones del tratamiento. El enfrentamiento entre Thornfield y Kellerman ocurrió aproximadamente 30 minutos después de la muerte de Whitman. Thornfield había aprovechado ese tiempo para documentar sus observaciones y prepararse para lo que preveía sería un encuentro peligroso. Se acercó a Kellerman mientras éste realizaba sus actividades no autorizadas y le informó que había presenciado sus acciones y que tenía la intención de denunciar sus delitos a las autoridades. La respuesta inicial de Kellerman fue negar cualquier irregularidad y afirmar que había sido autorizado a administrar el medicamento por orden verbal de un médico. Sin embargo, cuando Thornfield presentó detalles específicos de sus observaciones e indicó que tenía pruebas documentadas de su acceso no autorizado al medicamento, abandonó sus negaciones y reconoció su responsabilidad por las muertes. La confesión posterior reveló el alcance de la actividad criminal de Kellerman durante los 2 años anteriores. Admitió haber asesinado sistemáticamente a pacientes, comenzando con asesinatos aislados a principios de 1954 y aumentando su frecuencia a medida que aumentaba su confianza. El número total de víctimas se estimó en 37, aunque fue difícil determinar el número exacto debido a la falta de pruebas forenses exhaustivas. La explicación de Kellerman sobre sus acciones combinó elementos de la supuesta eutanasia con expresiones de poder y control sobre personas vulnerables. Afirmó que algunos pacientes padecían condiciones desesperadas y que él les proporcionaba alivio de su angustia mental. Sin embargo, su selección de víctimas que estaban mejorando o que eran candidatas al alta sugería motivaciones que iban más allá de la clemencia. Los métodos empleados en los asesinatos consistieron en la administración de dosis letales de medicamentos psiquiátricos y sustancias controladas, fácilmente disponibles en la farmacia del hospital. Kellerman había experimentado con diversos compuestos para identificar aquellos que causaban la muerte y producían síntomas atribuibles a causas naturales o complicaciones del tratamiento. El enfrentamiento entre Thornfield y Kellerman tuvo lugar en una zona aislada de la sala, donde su conversación no sería escuchada por otros miembros del personal ni por los pacientes. El lugar le brindó a Kellerman la oportunidad de eliminar a la única testigo de sus crímenes, y comenzó a considerar la posibilidad de tomar medidas violentas contra Thornfield al comprender que ella representaba una amenaza para su libertad. La escalada de confrontación verbal a violencia física ocurrió cuando Thornfield intentó abandonar la zona para denunciar los delitos de Kellerman a la administración del hospital y a las autoridades policiales. Kellerman le bloqueó el paso y le dejó claro que no permitiría que revelara sus actividades. El lugar aislado y la madrugada impidieron que recibiera ayuda inmediata. La lucha física que siguió resultó en la muerte de Thornfield por estrangulamiento. El entrenamiento militar y la fuerza física de Kellerman le otorgaron una ventaja significativa sobre Thornfield, quien no pudo defenderse eficazmente ni pedir ayuda. El asesinato de su colega representó una escalada del asesinato sistemático de pacientes a la eliminación de una amenaza profesional. El asesinato de Thornfield marcó el fin del asesinato sistemático de pacientes por parte de Kellerman y el comienzo de su intento de evadir la justicia. El enfrentamiento le proporcionó pruebas claras de que sus crímenes habían sido descubiertos y de que su permanencia en el hospital ya no era sostenible. Comenzó a planear su salida de la institución y su huida de las fuerzas del orden. La decisión de Kellerman de matar a Thornfield demostró su compromiso de evitar ser detectado y castigado por sus crímenes. El asesinato de un respetado colega representó una escalada significativa en su comportamiento delictivo y aseguró que su caso recibiera amplia atención de las fuerzas del orden y los medios de comunicación. El descubrimiento del cuerpo de Margaret Thornfield en la mañana del 13 de junio de 1955 dio inicio a la investigación criminal más exhaustiva en la historia del sistema de salud mental de Connecticut.
Las circunstancias de su muerte, sumadas a los meses de mortalidad inexplicable de pacientes, generaron una crisis que expondría deficiencias fundamentales en la supervisión institucional y propiciaría reformas significativas en la seguridad hospitalaria y los procedimientos de protección del paciente. La doctora Henley llegó al hospital a las 7:30 de la mañana y se encontró con el supervisor del turno diurno informando que Thornfield había sido encontrada muerta en un armario de suministros junto a la sala 7. El examen preliminar reveló evidencia de estrangulamiento manual y signos de forcejeo, lo que indicaba que su muerte fue resultado de homicidio y no de causas naturales o lesiones accidentales. La naturaleza violenta de su muerte contrastaba marcadamente con las muertes sospechosas, pero aparentemente naturales, de pacientes ocurridas en los meses anteriores. La investigación inmediata se centró en identificar al personal que había estado presente en el hospital durante la noche. Los registros de seguridad indicaban que solo el personal esencial estaba programado para trabajar en el turno de noche, y todos estaban contabilizados excepto Mortimer Callman, quien no estaba programado, pero cuyo vehículo había sido visto en el estacionamiento del hospital por el guardia de seguridad. La correlación entre la presencia no autorizada de Kellerman y la muerte de Thornfield lo convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Una inspección del casillero personal y el área de trabajo de Kellerman reveló evidencia significativa que lo vinculaba tanto con el asesinato de Thornfield como con el asesinato sistemático de pacientes. Entre sus pertenencias se encontraban notas manuscritas detalladas sobre el estado de los pacientes, los horarios de medicación y lo que parecía ser un registro cronológico de sus actividades delictivas. La documentación proporcionó a los investigadores una cronología de los asesinatos que se remonta a marzo de 1954 e incluía detalles específicos sobre los métodos y las víctimas. La investigación también reveló evidencia del robo sistemático de sustancias controladas de la farmacia del hospital por parte de Kellerman. Un inventario de emergencia de medicamentos reveló discrepancias significativas que se correspondían con el momento de la muerte de los pacientes. Los medicamentos faltantes incluían varios barbitúricos, sedantes concentrados y compuestos experimentales capaces de causar la muerte al administrarse en dosis letales. La desaparición de Kellerman se descubrió cuando no se presentó a su turno programado el 13 de junio. Su casero en una pensión cercana informó que se había marchado de madrugada con una sola maleta, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias y varias semanas de alquiler impago. El momento de su partida, inmediatamente después del asesinato de Thornfield, proporcionó evidencia adicional de su culpabilidad y de que era consciente de que sus crímenes habían sido descubiertos. La búsqueda de Kellerman involucró a la Policía Estatal de Connecticut, el FBI e investigadores privados contratados por la Junta Directiva del hospital. Inicialmente, la búsqueda se centró en las rutas de transporte que salían de Hartford, incluyendo terminales de autobuses, estaciones de tren y autopistas principales. Se esperaba que el historial militar de Kellerman y su acceso a las prestaciones para veteranos le proporcionaran recursos para viajar y ocultarse temporalmente. La investigación sobre las muertes de los pacientes requirió una revisión exhaustiva de los historiales médicos, los horarios del personal y los procedimientos hospitalarios de los 2 años anteriores. La correlación entre las asignaciones laborales de Kellerman y la mortalidad de los pacientes proporcionó pruebas contundentes de su responsabilidad en los asesinatos sistemáticos. El análisis reveló que las muertes ocurrieron casi exclusivamente durante los turnos en los que Kellerman estaba presente y tenía acceso tanto a los pacientes como a sustancias controladas. El alcance de los crímenes de Kellerman se fue revelando gradualmente a lo largo de la investigación. El recuento final de víctimas incluyó a 37 pacientes que fallecieron en circunstancias sospechosas entre marzo de 1954 y junio de 1955. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 28 y los 71 años e incluían pacientes tanto hombres como mujeres con diversos diagnósticos psiquiátricos. Los criterios de selección parecían basarse en la vulnerabilidad, el aislamiento y la oportunidad, más que en las relaciones personales o las características específicas de los pacientes. Los métodos empleados en los asesinatos consistieron en la administración de dosis letales de medicamentos psiquiátricos y sustancias controladas, fácilmente disponibles en la farmacia del hospital. Los compuestos específicos variaban, pero la mayoría de las muertes se debieron a depresión respiratoria o colapso cardiovascular por sobredosis de barbitúricos o sedantes.
El uso de medicamentos legítimos en cantidades letales había dificultado enormemente su detección. La investigación reveló que Kellerman había intensificado sistemáticamente su actividad delictiva durante 2 años. Los primeros asesinatos se cometieron con semanas de diferencia y afectaron a pacientes graves o con mal pronóstico. Los asesinatos posteriores ocurrieron con mayor frecuencia y se dirigieron a pacientes que estaban mejorando o que estaban siendo considerados para el alta, lo que sugiere una progresión del homicidio oportunista a un comportamiento compulsivo. La búsqueda de Kellerman se expandió a estados vecinos e implicó la coordinación con las fuerzas del orden de todo el noreste. La participación del FBI aportó recursos y experiencia adicionales a la investigación, incluyendo acceso a bases de datos de huellas dactilares y redes de comunicación interestatales. Se investigaron informes de personas sospechosas que coincidían con la descripción de Kellerman en Nueva York, Massachusetts, Vermont y otros estados a una distancia razonable de viaje. La atención mediática que rodeó el caso fue sin precedentes para una institución de salud mental. Los titulares de los periódicos describieron al Hospital de la Muerte y al cenicero asesino, lo que generó preocupación pública sobre la seguridad de los pacientes psiquiátricos y la competencia de la supervisión institucional. La cobertura mediática motivó la comparecencia de más testigos y proporcionó pistas que contribuyeron a la investigación. El impacto del caso Kellerman en la percepción pública de las instituciones de salud mental fue profundo. El asesinato sistemático de pacientes vulnerables por parte de un miembro de confianza del personal cuestionó las presunciones sobre la seguridad institucional y la responsabilidad profesional. El caso dio lugar a audiencias legislativas y a la exigencia de una mayor supervisión, mejores procedimientos de seguridad y una mayor selección del personal sanitario. La Junta Directiva del hospital implementó reformas inmediatas en respuesta a la crisis. Estas incluyeron verificaciones exhaustivas de antecedentes de todo el personal, medidas de seguridad reforzadas para sustancias controladas, supervisión obligatoria de la administración de medicamentos, mejores procedimientos de registro y la instalación de equipos de vigilancia en áreas críticas. Las reformas se diseñaron para prevenir delitos similares y restaurar la confianza pública en la institución. La investigación también reveló problemas sistémicos de supervisión y rendición de cuentas en el sistema de salud mental. La limitada supervisión de los turnos nocturnos, las medidas de seguridad inadecuadas para las sustancias controladas y la investigación insuficiente de las muertes sospechosas habían creado un entorno en el que los asesinatos sistemáticos podían ocurrir sin ser detectados durante largos periodos. La Asamblea General de Connecticut celebró audiencias sobre el caso Kellerman y aprobó una ley que exige una mayor supervisión de los centros estatales de salud mental. Las nuevas leyes exigieron inspecciones periódicas, mejoraron la capacitación del personal y establecieron programas de defensa del paciente. Esta legislación sirvió de modelo para otros estados que buscan mejorar la seguridad de las instituciones psiquiátricas. El paradero de Kellerman seguía siendo desconocido a pesar de las exhaustivas labores de búsqueda que se prolongaron durante más de un año. La investigación generó numerosas pistas y resultó en varios arrestos de personas que coincidían con su descripción, pero ninguna resultó ser el ordenanza fugitivo. El caso seguía abierto y se ofrecían recompensas de $10,000 por información que condujera a su captura. La falta de resolución de la fuga de Kellerman contribuyó al impacto duradero del caso en la conciencia pública y las políticas de salud mental. El conocimiento de que un asesino en serie seguía prófugo generó una ansiedad constante entre las familias de pacientes psiquiátricos y el personal sanitario. El caso se convirtió en un símbolo del potencial de abuso en entornos institucionales y de la necesidad de una vigilancia constante para proteger a las poblaciones vulnerables. El caso del Hospital Estatal de Riverside marcó un hito en la historia de la justicia penal y la salud mental en Estados Unidos. El asesinato sistemático de pacientes por parte de un miembro de confianza del personal expuso deficiencias fundamentales en la supervisión institucional y condujo a reformas integrales en la administración y los procedimientos de seguridad del hospital. El caso demostró la vulnerabilidad de las personas internadas y estableció la importancia de contar con salvaguardas efectivas para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El legado del caso Kellerman continuó influyendo en las políticas de salud mental y los procedimientos de justicia penal durante décadas después de los eventos de 1955.
El caso sirvió como un recordatorio constante del potencial de abuso dentro de los entornos institucionales y contribuyó al desarrollo de movimientos de derechos de los pacientes y organizaciones de defensa que continúan monitoreando el tratamiento de las poblaciones vulnerables en entornos de atención médica.